pase también una mañana agradable Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, que nos acompaña desde nuestra emisora en San Sebastián, que por cierto es una emisora muy bonita y con muy buenas instalaciones y muy bien situada. Albert Rivera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Pues muy bien, y tiene usted toda la razón. Buenas vistas y buenas instalaciones aquí en San Sebastián. Sí. Bueno, está usted en San Sebastián, está en la campaña electoral que ha comenzado ya en el País Vasco, también participará en la campaña electoral en Galicia. Le pregunto primero por la encuesta del CIS del día de ayer. ¿Hasta qué punto anima o desanima a los candidatos de Ciudadanos el hecho de que el CIS diga que no obtendrían ustedes representación parlamentaria? Está ahí bailando, igual podrían acceder a un escaño por Pontevedra, y el de Álava, que se les resiste también. ¿Cómo lo ve? Bueno, la verdad es que soy optimista, porque la encuesta de TV nos daba dentro esta semana, en la encuesta autonómica que hizo la televisión pública aquí en Euskadi, y estamos luchando, pues el corte es del 3% por Álava, parece que podemos entrar, y hay que luchar por la entrada también en Vizcaya y Guipúzcoa. Y en Galicia sí que es cierto que estamos en cuota todavía más alta, porque el corte es un 5%, parece que en Coruña y Pontevedra estaríamos dentro, y hay que luchar por entrar en el resto de provincias. En todo caso, es un reto para nosotros, un partido que no se suma con coaliciones, que no va con 7, 8, 10 partidos, que se presenta por primera vez a estas elecciones en estos territorios históricos, y para mí me parece un reto, pero una oportunidad. Yo creo que Ciudadanos finalmente va a estar el 25 de septiembre, y sobre todo puede ser paradójico que entremos y que además seamos decisivos, ¿no? Porque es verdad que en el caso de Galicia puede pasar que si no hay mayoría absoluta, nosotros tengamos la llave de la estabilidad y de los cambios y las reformas que podíamos pedir a la lista más votada, con lo cual esa es nuestra opción, ¿no? Entrar y además intentar marcar la agenda política en Galicia, dar estabilidad y aportar cambios. En la encuesta, estará usted de acuerdo conmigo en que Feijóo sale muy fuerte. La encuesta del CIS le da la mayoría absoluta, está cerca del 45, creo recordar, por ciento del voto, que es un porcentaje muy elevado. ¿A qué atribuye usted la fortaleza del señor Núñez Feijóo como gobernante y como líder del Partido Popular? Bueno, en primer lugar hay que recordar que el Partido Popular, no recuerdo yo mal, desde que hay democracia ha ganado siempre en Galicia, ¿no? Con lo cual, básicamente lo que mantiene es la estructura política y su voto conservador en Galicia, y eso, bueno, lo ha hecho siempre el Partido Popular, y lo hizo también incluso Feijóo. Lo que pasa que hubo un paréntesis, ¿no? Cuando el Partido Socialista se alineó con los nacionalistas en un desastre de gobierno, por ciento, el bipartito. Por tanto, se trata de no de hacer inventos ni batiburrillos de partidos perdedores, sino lo que se trata es de controlar al gobierno. Todo el mundo tiene asumido, como usted dice, que el Partido Popular, como ha hecho durante toda la historia democrática en Galicia, ganará las elecciones. La pregunta es si gana solo y hace lo que le da la gana, con mayoría absoluta, sin control de la corrupción, sin reformas, sin exigencias para la clase media, o si Ciudadanos le ponen exigencias para que haya estabilidad, pero también cambios en Galicia. Yo creo que es sano para la democracia. El ejemplo es Madrid, ¿no? En Madrid ganó el Partido Popular, como hace muchos años que gana, pero Ciudadanos ha conseguido, ayer veíamos el debate del Estado de la región, hemos conseguido cambios y reformas, y también control y transparencia, que es lo que le hacía falta a esa comunidad. Pues bueno, ese es un poco el modelo que queremos llevar a Galicia, en el que, aunque gane un partido con mayoría simple, pues Ciudadanos puede aportar cambios, reformas, control al gobierno, porque yo creo que es sano que no haya mayoría absoluta, es bueno que haya un control democrático a los partidos. Si no, ya vemos lo que pasa, que estamos viendo hoy las portadas con la corrupción, el descontrol y todo lo que ha pasado cuando ha habido mayoría absoluta. Y algunos diarios en sus crónicas sobre el debate en el Parlamento Regional madrileño, al que usted aludía ahora, y también en el Parlamento de La Rioja, subrayan la dureza de los representantes de su partido, de Ciudadanos, que son los que hicieron posible la investidura de Cifuentes y de Ceniceros, Cifuentes en Madrid, Ceniceros en La Rioja, pero que ayer estuvieron muy duros o muy vehementes en sus críticas al Partido Popular. ¿Eso es porque estamos en campaña y ustedes necesitan marcar distancias con el PP, aunque hayan facilitado esas investiduras? No, eso es porque estamos en la oposición y tenemos que controlar al gobierno, y el gobierno tiene que cumplir la hoja de ruta de la investidura que pactamos tanto en Madrid como en La Rioja. En todo aquello que el gobierno cumpla y que le hemos exigido que cumpla, pues estaremos de acuerdo y votaremos a favor. En todo aquello que el gobierno no esté cumpliendo, pues tenemos que estar en la oposición. Yo creo que en España hay una novedad, ¿no? Que hay una oposición responsable. Ciudadanos no está ejerciendo la oposición simplemente de decir que no a todo lo que hace el gobierno, sino de decir que sí a aquello que es bueno para los ciudadanos, y de controlar, oponerse, exigir desde la oposición responsable en aquello que no hace. Esa es una novedad. La política española ha sido siempre muy cainita, ¿no? De estás conmigo contra mí, y esa posición centrista de poder llegar a acuerdos con el gobierno y a la vez controlarle es una novedad. Yo creo que es sana, sinceramente, para la democracia, al margen de que Ciudadanos salga beneficiado de esa política, porque los ciudadanos al final tienen gobiernos más controlados, gobiernos que tienen que cumplir una hoja de ruta, y una oposición
que no siempre está en el no, que a veces la oposición tiene que estar al lado del gobierno en los temas importantes, ¿no? A mí no me parece que hacer oposición sea decir que no a todo. Me parece que hacer oposición es sentarse, negociar, pactar, controlar. Eso es, de hecho, lo que estamos intentando en el gobierno nacional, ¿no? Es decir, intentar poner en marcha un gobierno en minoría, pero que desde la oposición, los partidos de la oposición, podamos hacer un papel responsable. A mí me parece que viene una nueva etapa de diálogo, de control a los gobiernos, de lucha contra la corrupción, y se hace mejor llegando a acuerdos y controlándolos que no en las mayorías absolutas o en el descontrol. ¿Y cree usted que Ana Pastor, la presidenta del Congreso, está en esta misma tesis que usted defiende de un Parlamento fuerte que se encargue de controlar al Ejecutivo, después de este intento que hubo ayer de evitar que el Gobierno tuviera que comparecer para dar explicaciones por el asunto de Guindos? Pues mire, yo no sé si está en eso, pero yo no sé si está en eso o no, pero no le queda otra. Es decir, la prueba es que ayer perdieron la votación porque Ciudadanos, el PSOE y Podemos votamos juntos que viniera de Guindos a comparecer. Es decir, ese es un ejemplo de que no hay bloques de unos contra otros. Es decir, nosotros, los temas que la presidenta del Parlamento o el Partido Popular en el Parlamento pues sean razonables, pues podemos votar juntos. Pero si el Partido Popular pretende en algún momento que el Parlamento no haga su función, pues tienen minoría en la mesa. Ese fue el acuerdo también parlamentario importante en la mesa. El Partido Popular tiene 3 miembros en la mesa, pero somos 2 de Ciudadanos, 2 del PSOE y 2 de Podemos. Por tanto, esos equilibrios, en definitiva, yo creo que enriquecen la política y hacen que el Parlamento no sea, una calca del Ejecutivo. El Ejecutivo y el Parlamento van a tener un papel, por fin, de separación de poderes. Vamos a tener un Parlamento donde el Gobierno no tenga minoría, esté en minoría. Y eso es lo que yo le decía el otro día al señor Sánchez, ¿no? Si el Partido Socialista entendiera que desde la oposición se puede controlar al Gobierno, que el Parlamento puede legislar sin contar incluso con el visto bueno del Partido Popular, que se puede ejercer una oposición constructiva, Ciudadanos y el PSOE, respecto al PP para temas de Estado. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de cambiar la dinámica de los últimos 35 años de política cainita, de política de enfrentamiento, para pasar a una política de entendimiento y también de control. Entonces, yo espero y deseo que el PSOE cambie de posición, se sienta a negociar. Y, oiga, si quieren coger las 100 reformas que Ciudadanos ha arrancado a PSOE y a PP a la vez, que son las mismas, pues cogemos esa base, ¿no?, para sentarnos en una mesa e intentar desatascar esto. Ahora le preguntaré por Sánchez y por los contactos para la investidura, pero por rematar este asunto de la relación entre el Gobierno y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Le planteo la misma pregunta que le planteé antes, pero en otros términos. ¿Está usted satisfecho? Usted votó favorablemente la presidencia de Ana Pastor como presidenta del Congreso. De hecho, ustedes hicieron grandes elogios de Ana Pastor cuando el Partido Popular aceptó el nombre y llegaron a ese acuerdo. ¿Está usted satisfecho con el desempeño de la presidenta del Congreso en estas primeras semanas de labor? Pues mire, todo es mejorable, como Pachi López también lo dije en su día, pero también le apoyamos. Es decir, nosotros no apoyamos un presidente porque sea nuestro, apoyamos un presidente porque si no, no hay mesa. Y además apoyamos a una presidenta, en este caso, que es Ana Pastor, que es verdad que en su trayectoria pues no tenemos nada que reprochar. Sinceramente, habían otros nombres encima de la mesa que nos parecían pues mucho más delicados, ¿no?, sobre todo con temas vinculados a sus partidos, a la corrupción. Y en este caso, pues nos parecía que una ministra como Ana Pastor tenía una función institucional. Y en eso, insisto, queda mucho por delante. Ahora bien, estamos cambiando un país, estamos intentando que este país, en vez de ser rojo o azul, empiece a entender que el Parlamento no está al servicio del Ejecutivo, que el Ejecutivo tiene que dar cuentas en el Parlamento. Esto es una novedad. En la política europea viene pasando pues históricamente, pero en la política española parece que estamos en un oasis, ¿no?, respecto a esa política europea. Entonces, yo espero y deseo que el PP entienda, comprenda, y si no, pues no le queda otra, como decía antes, que esto va a ir de esto, ¿no?, de una política de entendimiento, de rendir cuentas, y la prueba es que el señor de Guindos tiene que venir al Parlamento, ¿no? Es decir, si tuviéramos mayoría absoluta del PP, pues de Guindos no tendría que venir al Parlamento. O en Galicia, si Feijóo tiene mayoría absoluta y tiene un día un caso de corrupción, pues a lo mejor no tiene que venir, y en cambio, si somos nosotros la llave, tendrá que venir. Entonces, eso es lo que nos estamos jugando en las gallegas, también en las vascas, ¿no? Antes de saludarle a usted y de incorporarle a usted a esta tertulia, a esta conversación esta mañana, estábamos aquí comentando con los analistas de esta mañana este asunto de la comparecencia de Luis de Guindos, el hecho de que la presidencia del Congreso finalmente ayer por la tarde dijera vamos a convocar el pleno para la próxima semana, pero me apuntaban Fernando Ónega, Antonio Casado, la posibilidad, por lo que ellos tienen escuchado, la posibilidad de que se convoque ese pleno, pero sea el Gobierno el que diga el ministro acudirá a la comisión para dar información, pero no acudirá al pleno del Congreso para ser controlado porque es un Gobierno en funciones y el Parlamento no tiene, por tanto, potestad para realizar esa labor de control. Si eso llega a suceder, ¿qué va a hacer Ciudadanos?
Bueno, en primer lugar, para los ciudadanos que nos escuchan, que les sonará un poco a lo mejor raro todo esto de qué es el Pleno, qué es la comisión, cómo se comparece, pueden ir al Pleno, que es digamos el hemiciclo y con todos los grupos y con todos los diputados, o pueden ir a Comisión de Economía, donde estamos representados todos los grupos y suelen dar explicaciones los ministros. A mí, sinceramente, el formato me importa menos, lo que me importa es la interrogación, la pregunta y sobre todo saber qué ha hecho mal el PP y para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y básicamente si hay responsabilidades políticas en ello. Que venga la Comisión de Economía o que venga al Pleno, a mí me importa menos. A mí lo que me importa es que venga. Y eso es lo que hemos conseguido. A partir de eso, a mí me parece que el Pleno es el lugar natural o el lugar lógico para un tema de esta envergadura que afecta transversalmente al gobierno. Yo no creo que afecte solo a De Guindos, es un tema de gobierno, es un tema de transparencia, es un tema de procesos de elección de candidatos a una institución internacional, pero en todo caso, lo que tengo clarísimo es que tienen que venir. Por tanto, yo espero y deseo que el PP no se ponga, digamos, a intentar bloquear esto, que vengan a la comisión o que vengan al Pleno o a las dos cosas, pero que venga la semana que viene, que es lo que hemos logrado. El Partido Popular quería alargar esto, no querían dar explicaciones y han pasado, primero, a hacer renunciar a Soria y segundo, a tener que dar explicaciones. Bueno, pues vuelvo a poner un ejemplo de lo que es un gobierno en minoría. Es decir, el PP ha bloqueado más de 150 comparecencias por casos de corrupción en la última legislatura con mayoría absoluta. En cambio, ahora no lo puede hacer. Esto, algunos lo ven como negativo, yo lo veo como positivo. Es decir, que el gobierno de España tenga que rendir cuentas en un parlamento por toma de decisiones, me parece que empieza a normalizar la política española o hacerla un poquito más europea, ¿no? Pero le vale con que De Guindos vaya a la Comisión de Economía, con eso se da usted por satisfecho. Si no quiere ir al Pleno, pues no va. Yo quiero que venga al Pleno, pero si va a la Comisión de Economía, pues que nos lo explique en Economía. Es decir, lo que los ciudadanos que nos estén escuchando seguramente le importará menos si va al Pleno o a la Comisión. Lo que quieren es que venga a explicar qué ha pasado y ver si hay responsabilidades políticas. Insisto, la política no puede ser maniqueísta, no puede ser un instrumento digamos, de tirarse los platos por la cabeza. Tiene que ser un espacio de entendimiento y también de control. Entonces, que De Guindos venga a explicar la renuncia del señor Soria, fíjese qué diferencia a lo que pasaba hace 6 meses. Ni Soria hubiera dimitido, el PP hubiera hecho lo que le daba la gana, De Guindos no hubiera venido. Entonces, insisto, por ver algo positivo también de la situación, no solo estamos ante una dificultad para configurar un gobierno, estamos ante una oportunidad de transparencia y control de un gobierno en minoría. Y eso es lo que le pido también al PSOE, ¿no? Que entienda que esta nueva etapa puede ser una oportunidad para que el PP ya no haga lo que le da la gana, aunque haya ganado las elecciones, ¿no? Eso es lo que creo que muchos españoles han pedido en las urnas. Ha ganado el PP con diferencia, pero también es verdad que le ha quitado la mayoría absoluta y eso obliga a entenderse. Cuando el señor Sánchez anunció esta ronda de contactos, o como se le quiera llamar, o conversaciones con los demás dirigentes políticos, explicó que la iba a hacer en orden de mayor a menor representación parlamentaria. Por eso empezó con el señor Rajoy y el segundo fue Pablo Iglesias, y yo tenía apuntado que el siguiente era usted, claro, por número de diputados. ¿Sánchez no le ha llamado a usted todavía? ¿Han hablado y no nos hemos enterado? ¿Qué ha pasado ahí? No, yo creo que Sánchez es verdad que anunció que iba a llamar a los líderes políticos, pero no está en una ronda de contactos. Ni el rey le ha propuesto de candidato, ni dice que no se postula, con lo cual yo, creo que con el señor Sánchez, que tengo una relación fluida en los últimos meses, es evidente que incluso llegamos a un acuerdo para intentar desatascar España. Estoy encantado de hablar de cómo solucionar esto. Lo que pasa que es verdad también que el Partido Socialista sabe que Ciudadanos no va a participar de carambolas, de batiburrillos, de ocurrencias. Es decir, nosotros, si el Partido Socialista quiere sentarse en una mesa con Ciudadanos y el PP, con esas 100 reformas que hemos arrancado, tanto a PSOE en primavera como al PP en verano, y son capaces de ponerse de acuerdo, oiga, ese es el objetivo de Ciudadanos, poner el país en marcha y que las reformas nuestras se apliquen, ¿no? Eso es lo que yo, si tengo ocasión de hablar con el señor Sánchez, le trasladaré. Creo que lo sabe, me consta, porque es evidente que nuestra posición es nítida y clara. Ahora bien, nosotros, para hacer carambolas de 40 y tantos partidos, con partidos separatistas, con referéndums de independencia, un gobierno imposible, inviable, pues yo creo que todo el mundo entenderá que nosotros estamos por desatascar esto, pero no a cualquier precio, ¿no? Así que quiero decir que en eso prefiero una mesa a 3 con el Partido Socialista y el PP, con esas reformas en común, y espero y deseo que cuando pasen las elecciones vascas y gallegas el Partido Socialista reflexione, se siente en la mesa y el PP también, bueno, pues tendrá que ceder seguramente en exigencias del PSOE, que sería legítimo, igual que ha tenido que ceder en nuestras exigencias, ¿no? Dice usted, si tengo ocasión de hablar con Sánchez, entiendo entonces que es que no han hablado todavía esta semana, ¿no? No, pero es lo que le decía, que no es que tenga ningún problema. Además, todo el mundo sabe que hemos tenido que trabajar conjuntamente para desatascar este país y en eso no hay reproche, ¿no? Pero sí que es verdad... Que a lo mejor el problema lo tiene Sánchez con usted, porque... No. Ha intervenido Pedro Sánchez, ¿no? Sí, saboteando la pregunta.
necesaria, además, somos líderes políticos y estamos intentando desatascar esto. Ahora bien, para vernos, para encontrarnos, si nos encontramos, si nos vemos, si hablamos, yo lo que quiero que quede claro es que nosotros queremos una mesa de tres para desatascar esto con los partidos que compartimos un marco constitucional, un marco europeo, un equilibrio presupuestario, una lucha por la lucha contra el déficit también y los recortes, en definitiva, un espacio en el que podamos sentarnos a una mesa y entendernos. ¿Usted ha hablado con Susana Díaz en algún momento sobre la posición del Partido Socialista? No, la verdad que no, y hace tiempo en este caso, por algunas cuestiones de Andalucía, como ustedes saben, pues depende de nuestros escaños el gobierno de Andalucía, pero no he tenido ocasión, aunque es verdad que en las últimas horas tanto el Partido Socialista como en Andalucía, como Susana Díaz y en otras comunidades autónomas, parece que empiezan a defender una posición que a mí me parece, en fin, la que vengo defendiendo hace muchos meses, más sensata, que es intentar abrirse a evitar unas terceras elecciones. Ya, pero lo que no confirma, lo que no es explicita la presidenta andaluza es qué fórmula es la que ella desea. Dice, quiero que haya un gobierno cuanto antes, ya, pero un gobierno con qué presidente y por qué vía, ¿no? Ya, eso lo tendrá que explicar ella, ¿no? Pero en todo caso, a mí me parece que es fundamental que el Partido Popular y el Partido Socialista entiendan que unas terceras elecciones no es una opción. Es decir, no podemos chantajear a los españoles diciéndoles, como no me gusta el resultado, o es más, como ustedes me obligan a hablar con mi rival político, vamos a volver a echar los dados, vamos a volver a las urnas, vamos a volver a gastar 170 millones de euros, vamos a decepcionar a la gente hasta que se haga el resultado que me gusta. Yo me parece que los españoles ni se equivocaron el 20 de diciembre, ni se equivocaron el 26 de junio. Ahora toca ponerse a trabajar, ceder, negociar, porque al final si no cedes y no negocias es imposible ponerse de acuerdo, y en ese sentido, insisto, creo que Ciudadanos, bueno, pues con todas nuestras virtudes y defectos que las tenemos, hemos dado ejemplo también de que se puede sentar uno en una mesa con quien piensa distinto y se puede desatascar este país. Ahora le toca mover ficha al PSOE y al PP aceptar también condiciones de negociación sabiendo que no tiene mayoría absoluta. Me acompañan Antonio Casado, Pilar Gómez, Rubén Amón y Kiko Llaneras, que seguro que tienen interés en plantearle alguna pregunta a Albert Rivera. Muy bien. Pilar. Hola, buenos días. Buenos días. En el caso de que el PSOE, después de las elecciones vascas y gallegas, plantee que podría abstenerse dentro de una negociación con el Partido Popular y lo que plantease fuera algo que dijo el otro día Felipe González o Susana Díaz, que fuera otro candidato diferente de Rajoy, que Rajoy no fuera el candidato a presidente, ¿ustedes en ese caso qué postura tendrían? Bueno, aquí nosotros ya nos hemos mojado. Nosotros somos los únicos que hemos votado que sí a la investidura de Rajoy y en su día a Sánchez, con lo cual somos los del sí. Aquí nosotros tenemos poca dificultad. Nosotros hemos votado que sí al desbloqueo, tanto con Sánchez en su día como con Rajoy. A partir de ahí, si el PSOE se sienta en una mesa y tiene que poner condiciones, sea cual sea la condición, pues la tendrá que negociar con el PP. A mí mi objetivo es que se sienten en la mesa. Mi objetivo es que el PSOE acabe haciendo igual que Ciudadanos y se sienten en una mesa para negociar, incluso para hacer oposición conjunta, porque en algunos temas de Estado o para estar juntos o en algunos temas de control al gobierno, pues podemos hacer una oposición seria y responsable, ¿no? Y constructiva. Así que las exigencias del PSOE al PP las pondrán ellos y entiendo que son legítimas. Otra cosa es que el PP pues las acepte o las negocie, pero yo en eso no entro. Antonio. Sí, señor Rivera, buenos días. Vamos a ver, el señor Sánchez, después de hablar con Mariano Rajoy, dijo que había sido una entrevista breve y prescindible. Ayer ha estado con el señor Homs, que pertenece a un partido que está, a mi juicio, fuera de la ley. Ha estado con él 1 hora. ¿Qué significa, según usted, este hecho, del cual he hecho una pura descripción? Es decir, el hecho que haya estado 2 minutos con Rajoy y 1 hora con... ¿De qué han podido hablar durante 1 hora? Bueno, yo, si medimos por minutos, desde luego que pinta feo, ¿no? Pero si no lo medimos por minutos, lo que sí que me preocupa es que el Partido Socialista entienda que la convergencia que quiere declarar la independencia el año que viene, la convergencia que ha aprobado resoluciones el Parlamento fuera de la Constitución y la ley, la convergencia, en definitiva, que quiere romper nuestra convivencia, sea un posible socio, ¿no? Eso a mí me preocupa, porque una cosa es ser educado y respetar las ideas de los demás, y otra es hacer una ronda de contactos para un posible entendimiento con partidos separatistas, ¿no? Yo, desde luego, no comparto esa visión del señor Sánchez, se lo he dicho muchas veces y lo he dicho, y espero que el PSOE no vaya por esos derroteros, porque España, justamente en este momento, lo que merece es un gobierno constitucionalista, fuerte, donde los 254 escaños de PSOE, Ciudadanos y PP puedan sumar tanto para reformar España como para también hacer cumplir las leyes, ¿no? Yo me parece que desde luego, si tú quieres gobernar España con los que quieren romper España o con su apoyo,
no estás dando no solo salida a lo que necesita España en este momento, sino que vas a ir de la mano de los que son parte del problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no comparto ese tipo de contacto, y sobre todo si hay un intento de negociación, y desde luego yo creo que el gobierno de España no puede recaer sobre los escaños de Convergencia, ni de Esquerra Republicana, ni de los partidos separatistas. Rubén. Albert, iba a preguntarle sobre el riesgo que tiene su partido y usted mismo sobre la volatilidad de las posiciones. Si teme que se resienta su credibilidad de la facilidad con que su partido cambia de postura. Bueno, nosotros la verdad es que lo que hemos hecho es arrastrar a la vieja izquierda y a la vieja derecha al centro. Si se fija, nuestras reformas no son las del PSOE y del PP, es que son ellos los que han cambiado para firmar nuestras reformas. Es decir, ¿por qué hay 100 reformas comunes del PSOE y del PP? Porque Ciudadanos no se ha movido. Porque Ciudadanos ha defendido justo lo mismo sentándose en una mesa con el PP que con el PSOE. Por tanto, los que no se han movido en la reforma somos nosotros. Los que han tenido que venir al centro desde la vieja izquierda y la vieja derecha son ellos. A partir de ahí, para desbloquear el país es cierto. Tenemos que escoger entre bloquear y terceras elecciones o sentarnos en la mesa y modificar y ceder ante una negociación. Y hemos optado por eso. Habrá quien piense que es mejor bloquear e ir a unas terceras elecciones. Yo prefiero desbloquear y cumplir mis reformas y mi programa electoral. Por tanto, yo estoy satisfecho con esas 150 reformas que le hemos arrancado y exigido al PP la investidura, y también con el acuerdo que llegue el PSOE, que lo he dicho muchas veces, que lejos de renegar me parecía un buen programa de gobierno. Así que ojalá nuestras reformas sean el centro de la política y la agenda pública española, pero insisto, los españoles juzgarán si es mejor bloquear o si es mejor... no, pero a ver, lo que ocurre es que, por pura coherencia, si ustedes después de las elecciones deciden abstenerse en las dos votaciones y explican los motivos, y además añaden que Rajoy es un candidato por el que ustedes tienen poca simpatía, y al muy poco tiempo, sucede que es un doble sí con la programación de Rajoy, entienda que se produzca un cierto desconcierto, ¿no? Bueno, yo creo que hay más gente desconcertada con el bloqueo que con los acuerdos. Pero bueno, esto son opiniones, es mi opinión vale tanto como la de cualquiera. Pero a mí me parece que los españoles prefieren que se ponga en marcha el gobierno controlando y exigiendo reformas que no quiera terceras elecciones. Pero bueno, si alguien piensa que los españoles lo que quieren es ir a terceras elecciones, yo no lo comparto. A partir de ahí, insisto, las 100 reformas comunes no las ha pedido el PSOE ni el PP, las hemos pedido nosotros y son las mismas, que es curioso. Hay 100 reformas firmadas de puño y letra por el Partido Popular y el Partido Socialista, que las ha pedido Ciudadanos. Ese es el espacio común y, por cierto, ese es el motivo por el que nos votaron 3.200.000 españoles, y yo estoy muy orgulloso de eso. A partir de eso, soy absolutamente consciente de que pasar a votar que sí tanto a Sánchez como a Rajoy, puede haber gente que piense que no, que hay que votar que no, abstenerse. Pero también le digo una cosa, este país es curioso. Nos pasamos meses y meses y semanas diciendo que hay que moverse, que hay que desbloquear, que hay que ceder, que hay que sentarse en la mesa, que hay que dialogar, y el único partido que se sienta a la mesa, que dialoga, que exige reformas y no sillones, que pone encima de la mesa lo común, es el que desconcierta, ¿no? Yo creo que lo que desconcierta es que dos partidos que han gobernado España más de 30 años no se den la mano. Pero si Ciudadanos es un partido, como usted dice, como además ha demostrado, es verdad, estos meses, abierto a negociar, abierto a modificar su criterio sobre el voto en una investidura, ¿qué sentido tiene que luego, cuando llega una campaña electoral, usted mismo haga declaraciones enormemente contundentes diciendo en ningún caso Rajoy puede contar con nosotros para seguir siendo presidente? ¿Por qué en campaña siente usted la obligación de transmitir ese mensaje a los electores, aun sabiendo que luego, cuando llega la hora de la verdad, hay que adaptarse a las circunstancias? Pues mire, ya lo he explicado alguna vez y creo que en estos micrófonos. Pues efectivamente, yo nunca pensé que un partido con 32 escaños tuviera que solventar lo que el PSOE y el PP no solventan. Y yo estaba convencido que nosotros simplemente estaríamos en la oposición si estos partidos hubieran hecho su trabajo. Pero cuando España se bloquea, cuando el PSOE y el PP nos llevan al bloqueo, cuando eso sucede hay dos opciones. O decir que yo en campaña, en unas declaraciones a un periodista, le dije que no iba a votar a Rajoy, o aplicar las 100 reformas de Ciudadanos comunes y que España se ponga en marcha. Y eso es un dilema que cuando uno está en política, y especialmente yo lo he visto, tiene que decidir. Pero que no fue un periodista, ¿no? Fue la posición unánime de la cúpula de Ciudadanos cuando se resolvieron las elecciones, y a las pocas horas se estableció una postura. Y esa postura unánime comportaba ya después de las elecciones una doble abstención y un rechazo a Rajoy. A eso me refería. La coherencia con su propia posición. Digo que si al término de las elecciones el resultado de esa posición hubiera sido sí a Rajoy con determinados criterios, hubiera entendido una coherencia que no se ve después. Ya, pero es que yo pensaba que el señor Sánchez y Rajoy se iban a sentar en una mesa a trabajar.
y no se han sentado. Y tengo dos opciones, insisto. Después de verlo de la legislatura anterior, aún seguía pensando que era posible que se sentaran a trabajar. Es que fíjense de lo que estamos hablando, es que tienen que sentarse. Si no, España no tiene gobierno nunca. Por tanto, es que ese es el problema, que hay dos partidos que han creado una guerra fría en la que nos han hecho creer que esto es como ser del Barça o del Madrid. Y no, mire, la política no es ser de un equipo o de otro. La política es negociar, la política es sentarse, la política es pensar en los ciudadanos por delante de tu partido. Y insisto en esa idea, ¿no? Si estos dos partidos que suman más de 200 escaños desde el minuto uno se hubieran sentado a hacer lo que todo el mundo esperaba, pues a lo mejor Ciudadanos efectivamente no pintaría nada en esa mesa o no hubiéramos podido exigir reformas. Pero ante la ausencia del PSOE en esa mesa, ante la voluntad del PP de no ceder o no sentarse con el PSOE, pues Ciudadanos ha tenido que jugar un papel siendo la cuarta fuerza política. Hay dos opciones: pensar que no deberíamos hacerlo y que esto siga bloqueado, y otros pensamos que ante esa tesitura teníamos que movernos y negociar y ceder, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, tomamos nuestras decisiones autónomamente y además lo explicamos, y creo sinceramente, igual me equivoco, pero creo que los españoles en este momento un poquito más de cesión, un poquito más de generosidad lo agradecerían en general, no solo de Ciudadanos sino de otros partidos, ¿no? Yo no es que quiera romper una lanza a favor de Albert Rivera, pero me causa una cierta perplejidad que se hable, Rubén, de la volatilidad de Ciudadanos, que es un partido fronterizo con el PSOE y con el PP, y ha pactado pues una vez con el PSOE, ahora con el PP, cuando me parece mucho más volátil la posición del Partido Popular, que lleva partiéndose la cara, lleva viendo a cara de perro al PSOE durante 30 y tantos años, y de repente quiere pactar con él. Claro, me dirás, por las circunstancias. Sí, claro, por las circunstancias, es por lo que lo hace también el señor Rivera. Peor, más volátil es la posición del PP, que está deseando sentarse con el PSOE para... perdón. No tengo ninguna duda respecto a tu postura. Hombre, aquí se pueden romper lanzas todo el tiempo, todas las veces que uno quiera, que no hay ningún problema. Bueno, pero en todo caso... ¿No te parece volátil la posición del PP? Sí, claro. Ahora quiere sentarse con el PSOE. No discutáis entre vosotros que Albert tiene interés en... Que haya paz en el estudio de Madrid. Sí, eso intentamos. Decía usted. Yo decía sinceramente que el Partido Popular tenga que hacer justo lo contrario de lo que ha hecho estos 4 años con esas 150 reformas. Yo no sé si llamarle volátil o no, pero me parece que es bueno, porque es centrarle, es moderarle y es controlarle. Y que el Partido Socialista tuviera que asumir 200 reformas conjuntas para intentar formar gobierno con Ciudadanos, y que de ellas el 80% estaban en nuestro programa, a mí me parece positivo para la ciudadanía española, porque no triunfan los extremos, no triunfa la polarización, triunfa el acuerdo y la moderación. Bueno, insisto, a lo mejor somos unos pocos miles de españoles, de momento 3 millones y pico, que pensamos que en ese espacio común es donde está la virtud, pero hay algunos que piensan que no, que hay que seguir polarizando. Pero bueno, ese es un dilema de la política española histórico, y que en este momento tenemos encima de la mesa: o polarizar o moderar y sentarse en una mesa. Y yo creo que este país necesita lo segundo. Pero luego llega la campaña electoral, que es un poco donde yo creo que está la clave de este asunto. Luego llega la campaña electoral y usted también tiene la impresión de que hay que volver a la polarización, de que si usted en campaña electoral hubiera dicho estamos abiertos a hacer presidente o a Rajoy o a Sánchez o al candidato que presente el partido más votado, porque somos un partido abierto a la negociación, seguramente usted tiene la sensación de que eso lo hubiera penalizado electoralmente, que eso puede ahuyentar votantes, y que por tanto en campaña lo que toca decir es lo contrario, en ningún caso facilitaremos Sánchez, en ningún caso facilitaremos Rajoy, aun sabiendo que luego habrá que adaptarse a las circunstancias. Esto es lo que yo creo que sucede, pero es una... Pues yo se lo he explicado y le prometo que es cierto lo que le explicaba. Es decir, yo siempre tuve la sensación que nosotros no íbamos a ser los que tuviéramos que arreglar lo que el PSOE y el PP no arreglaban. Y se lo he comentado ahora de sobrefijo en Galicia. Pues mire, sí, en el caso de Galicia, si hay una mayoría rozando la mayoría absoluta y faltan unos escaños para que haya estabilidad y a la vez cambios, pues ya le he dicho que nos sentaremos con la lista más votada a negociar e intentar llegar a un acuerdo. Pero en el caso nacional creo que las circunstancias sean distintas, y en este caso pues eso es lo que opinamos. Pero bueno, que insisto, que a mí no se me caen los anillos por reflexionar o no sobre lo que uno dice en campaña. Lo que sí que tengo claro también es que tampoco se me caen por trabajar. Y creo que en este momento los españoles merecen partidos que seamos útiles a la sociedad española, que no nos enroquemos en posiciones absurdas, que no pensemos en nuestra silla personalmente, incluso por encima de nuestro partido, de nuestro país. Y creo que si todo el mundo aplicara un poco estas reglas de juego, yo me atrevería a decir que este país ya tendría gobierno, ¿no? La última pregunta de Kiko Llaneras. Sí, buenos días, señor Rivera. Buenos días. Quería preguntarle precisamente por esto, o sea, con esta disposición de desbloquear la situación, esto es todavía un hipotético, pero si el PSOE llegase a un acuerdo con Podemos para que hubiese un gobierno del PSOE en minoría, ¿se cree que Ciudadanos debería
abstenerse para facilitar este gobierno buscando el desbloqueo o no sería una buena solución? ¿Sabe qué pasa? Que el señor Sánchez decía el otro día, y yo lo comparto, que un gobierno con 137, que es el del PP, pues tendrá dificultades y tendrá que llegar a acuerdos y tendrá que garantizarse la estabilidad, ¿no? Y es verdad, un gobierno de 137 tampoco es un gobierno con mayoría absoluta, ¿no? Pero si un gobierno de 137, afirmando lo que afirma el Partido Socialista, pues tiene dificultades para llegar a acuerdos, imagínese un gobierno con 85 escaños, con el peor resultado de la historia del PSOE, lo cual a mí, sinceramente, plantear un gobierno de 85, de 350 escaños, me parece un gobierno profundamente débil, yo diría que inviable, ¿no? Así que esa posibilidad de un gobierno de 85 escaños no me parece, desde luego, un gobierno que pueda hacer frente a los retos que tiene hoy España. Con 137, insisto, no va a ser fácil, pero creo que tiene más posibilidades. Con 85 lo veo inviable. Así que esa posibilidad no la contemplamos. También es verdad que el Partido Socialista pues tampoco ha dicho nada. Es decir, está jugando a hacer rondas, está diciendo que no se presenta. En fin, tampoco hay una propuesta encima de la mesa. Pero vaya, ya le digo que un gobierno con 85 escaños no me parece viable para un país que tiene 350 escaños y que tiene que hacer retos importantes en el orden constitucional, en el ámbito presupuestario o en las reformas, que muchas de ellas son por ley orgánica. Albert Rivera, gracias por habernos acompañado este rato. Ha sido agradable conversar como siempre con usted y que tenga una buena jornada en San Sebastián. Buenos días. Gracias. Y buenos días. -20 las 10.